Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 105 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Juan, capítulo 19 al 21. Y también vamos a compartir del libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 22. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo, y se acercaban a él diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió una vez más y les dijo: «Miren, lo traigo de nuevo para que quede bien claro que yo no encuentro delito alguno en este hombre». Salió pues Jesús afuera. Le llevaban sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros el manto rojo. Pilato les presentó con estas palabras: «Este es el hombre». Los jefes de los sacerdotes y los guardias al verlo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro delito alguno en él». Los judíos insistieron: «Nosotros tenemos una ley, según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como hijo de Dios». Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo: «¿Te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad para dejarte en libertad como para ordenar que te crucifiquen?». Jesús le respondió: «No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú». Desde ese momento Pilato intentaba ponerlo en libertad, pero los judíos le gritaban: «Si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del emperador». Pilato, al oír esto, mandó que sacaran afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el nombre de El Ensolado, que en la lengua de los judíos se llamaba Gabata. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos comenzaron a gritar: «¡Mátalo! ¡Crucifícalo!». Pilato insistió: «¿Cómo voy a crucificar a su rey?». Pero los jefes de los sacerdotes contestaron: «Nuestro único rey es el emperador romano». Entonces Pilato lo entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron pues cargo de Jesús, quienes llevaban el hombro de su propia cruz. Salió de la ciudad hacia un lugar llamado La Calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Ahí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción: «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, pero el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron: «No escribas el Rey de los judíos, sino más bien: este hombre ha dicho: yo soy el Rey de los judíos». Pero Pilato le contestó: «Lo que está escrito, escrito queda». Dos soldados, después de crucificar a Jesús, se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ello 4 partes, uno para cada uno. Dejaron aparte la túnica. Como era túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, los soldados llegaron a este acuerdo: «Es mejor que no la dividamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió este texto de la Escritura: «Dividieron entre ellos mis vestidos y mi túnica le echaron a suerte». Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después Jesús, saliendo que todo había cumplido, para que también se cumpliera la escritura, exclamó: «Tengo sed». Había ahí una jarrafa con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en el vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». Inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que aquel día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que lo bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron las piernas a los dos que había sido crucificado con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto,
por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó el costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, que dice: no le quebraron ningún hueso. La escritura dice también en otro pasaje: mirará al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autoridad a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche, con unos 30 kilos de mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se iban el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino también empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y, en el huerto, un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Ahí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era víspera a la fiesta de la Pascua. Capítulo 20. El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que había retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería. Y les dijo: ya han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al anterior comprobó que las vendas de lino estaban ahí, pero no entró. Siguiendo los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro, y observó que las vendas de lino estaban ahí. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la escritura según la cual Jesús resucitará entre los muertos. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó ahí, junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién me estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús le dijo: María. Se acercó a él y exclamó en arameo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena se fue corriendo a donde estaban los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes, y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Y añadió: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes perdonan los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se lo retengan, Dios se los retendrá. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaba el mellizo, no estaba con ellos cuando se le apareció Jesús. Le dijeron pues los demás discípulos: hemos visto al Señor. Tomás le contestó: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ella, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no creeré. 8 días después, se encontró de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: acerca tu dedo y comprueba mis manos. Acerca tu mano y mete en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque has visto. Dichosos los que han creído sin haber visto. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengan en él vida eterna. Capítulo 21. Poco después, Jesús apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaba junto Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En esto dijo Pedro: «Voy a pescar». Los otros dijeron: «Vamos contigo». Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen las redes al lado derecho de la barca y encontrarán peces». Ellos lo echaron y la red se llenó tal cantidad de peces que no podían moverle. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no eran mucha la distancia entre los que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra, vieron unas brasas, unos peces colocados sobre ella y pan. Jesús les dijo: «Traigan ahora algunos de los peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de tanto la red no se rompió. Jesús le dijo: «Vengan a comer algo». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Jesús volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas». Por tercera vez insistió Jesús: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció, porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería. Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras muy joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro quien te vista y te conducirá donde no quieras ir». Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía otro discípulo al que Jesús tanto amaba, el mismo en que la última cena estuvo reclinado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contestó: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué? Tú, sígueme». Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: «Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga de nuevo, ¿a ti qué?». Este es el discípulo que da testimonio de todo esto cosas y lo ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si supieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos concluido el Evangelio según San Juan. Y es interesante cómo, viéndola desde una perspectiva amplia, podemos ver cómo es que Jesús se presenta, da su mensaje, nos da a conocer quién es el Padre, nos da a conocer quién es Él, nos da a conocer cuándo será esta entrega, pero también de cómo es que Él estará con nosotros y está con nosotros para que nosotros seamos felices. Al contemplar este gran evangelio, podemos ver la gran misericordia y el amor de Dios. Solamente te dejo una pregunta: ¿qué tanto podemos conocer de Jesús y qué tanto en nuestro corazón nos alegra haber recibido a Él? Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de San Juan, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 22. 6 cosas detesta el Señor, y la séptima la desprecia totalmente: ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes perversos, pies dispuestos a correr detrás de la maldad, testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Observa, hijo mío, el mandato que tu padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. Grábalo siempre en tu mente. Cuélgalos alrededor de tu cuello. Cuando camines, te guiarán durante el sueño, velará junto a ti. Cuando despiertes, conversarán contigo. Oración final. Gracias, Señor, por tu amor, especialmente por tu Hijo Jesús, que nos da y nos envía el mensaje de la salvación. Gracias, Señor, por darnos la resurrección y sobre todo por mostrarnos ese amor, y sobre todo esperamos que el Espíritu Santo inunde nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más la lectura de la palabra de Dios, y en estos 7 días hemos visto y leído el Evangelio según San Juan, esperando que te haya gustado y sobre todo reflexionado sobre el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Que tengas un bonito día, una fantástica semana. Bendiciones.